Empecemos. Yo digo 1, 2 y 3. Bueno, 1, 2 y 3. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Hay diferentes religiones y el Estado a su vez tiene que reconocerle a todas el pleno ejercicio de sus derechos. Yo soy un convencido de la libertad de cultos. El artículo 19 de la Constitución de 1991 garantizó la libre reunión y libertad de cultos en el país, después de un siglo de un Estado confesional católico. Han pasado 31 años de la firma de la Constituyente y la puesta en marcha de la nueva Constitución. Nuevos retos se ciernen sobre la Iglesia, pero antes recordemos cómo era la Iglesia antes de esta histórica fecha. Hubo un cambio bastante, diría yo, brusco, porque cesó un poco la persecución religiosa y antiguamente se evangelizaba y no importaba que lo apedrearan a uno y uno llegaba contento a la casa. Entonces, al 91 para acá hubo un cambio drástico en la evangelización porque la iglesia trató como de dormirse espiritualmente. Bueno, la impresión que tuve es que creí que iba a ser más apertura a muchas cosas, pero en la parte espiritual veo que ha sido aún una decadencia, ya que las diferentes creencias y falsas doctrinas que se mueven han hecho que la iglesia aún haya como un detenimiento espiritual ante la búsqueda de Dios como se hacía abiertamente antes, que habían algunos impedimentos o muchos impedimentos y la gente era más dedicada a compartir la palabra de Dios. Para los diferentes misioneros fue muy difícil la evangelización durante los primeros 50 años. La gran y fuerte oposición de la Iglesia Católica y su religiosidad eran sus grandes acérrimos enemigos. Pues en esos tiempos de la conversión mía era un poco difícil la evangelización, porque era restringida, había problemas en las calles. Alcancé a que echaran piedra, evangelizaban puerta a puerta, pero la gente rechazaba mucho, y entonces era duro la evangelización en ese entonces. No, nunca llegué a ver así una agresión, pues así verbal, pero como en el caso de que yo sí vi a mi primer pastor, que fue Leonidas Espinosa, que aún también fue pastor de nuestro pastor Hernando. A él sí le vi que lo maltrataron verbal como físicamente. La nueva Constitución trajo muchos cambios para las nuevas iglesias cristianas en Colombia, otorgándoles las primeras personerías jurídicas para las mismas. Esto fue uno de los hechos relevantes. Bajo mi dirección se dieron las primeras personerías a las iglesias evangélicas cristianas en Colombia. Bajo mi orientación se abrió una oficina que desarrolla los principios de la libertad religiosa en Colombia. Bajo mi intervención se empezaron a adelantar las diligencias para hacer el primer convenio que el Estado suscribió con las iglesias cristianas evangélicas en mi país. Muchas estrategias fueron inspiradas por el Espíritu Santo, como fueron las obras de teatro, danzas, proyección de películas, folletos que inspiraban y hacían crecer la fe de los nuevos practicantes en Colombia. Recuerdo que tenía 13 años cuando nosotros empezamos a salir, o en mi iglesia o en mi casa. Yo a los 13 años, ya las demás personas ya salían. ¿Y qué puede hacer una niña de 13 años? Mucho. Empecé a participar en obras de teatro, en payasitos. De pronto no, en esa edad no tenía la facultad de buena expresión para dar un mensaje, pero lo hacía a través de mi atuendo, a través de mi disfraz,
a través de esa participación en esa obra. Entonces salíamos a las calles a buscar a la gente a través de esas actividades y hablarles del amor del Señor. Bueno, hace años salíamos a la calle El Cartucho, íbamos a los parques, íbamos por las calles, bueno, donde fuera nosotros salíamos a evangelizar. Era muy lindo porque uno podía dar un tratado, hablarle a la gente del amor del Señor. Mucha gente era, bueno, contenta, era feliz por hablarle tantas cosas tan lindas. Lo hermoso era que se salía a las calles, a los parques, habían campañas evangelísticas en diferentes lugares, como los estadios, los coliseos. Fueron unos momentos muy bellos porque había un fervor, un anhelo, un deseo profundo en la gente, como una curiosidad por saber acerca de la palabra. Y eso pues agolpaba mucha gente, había cualquier evento, sea un conversatorio, un culto, un concierto, llegaban miles y llenaban los salones, los auditorios. En la calle El Cartucho les cortábamos el cabello, íbamos y les llevábamos ropa, comida, los bañábamos. Muchas personas verdaderamente recibían a Cristo porque sentían el amor que le dábamos que el Señor les daba a través de nosotros. Entonces, por eso me parece que ese tiempo fue un tiempo maravilloso, donde nosotros pudimos verdaderamente hacer la obra del Señor como Él nos enseñó a hacerla. Como lo dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros pocos. Esta frase perfectamente puede aplicarse al siglo XXI, en donde nuevos públicos ya no están conformes con la forma en la que puedan adquirir conocimiento enriquecedor de las Escrituras. A pesar de que este maravilloso libro siempre es relevante para la época en la que estamos viviendo, las iglesias simplemente no suelen adaptarse al constante cambio de la realidad. Cada vez la audiencia demanda mayor contenido en menos tiempo, pero que a la vez sea lo suficientemente innovador y enriquecedor para avanzar. Creo que el evangelismo digital es fundamental en esta era porque es una era virtual, pero no debemos dejar de salir a las calles. Cada elemento que Dios nos da para predicar el evangelio es un complemento. No quiere decir que viene esto y dejo aquello, no. Lo que quiere decir es que esto va a complementar, va a innovar. Y hoy en día pues es mucho más diferente la evangelización, ya que todo es electrónico, por los TikTok, algunos mensajes electrónicos, y eso ha llevado pues a que haya un renovar y un despertar en el método de evangelizar. Nosotros, digamos, no podemos estar en un lugar, no podemos ir fuera de Colombia, no podemos ir fuera de la ciudad de pronto, y podemos evangelizar de esa manera. Incluso en este momento yo discipulo personas a través del WhatsApp. El evangelismo digital permitió llegar a muchos lugares, a personas, amistades que se habían apartado del Señor o que ya no conocían de la palabra o ya no podían salir. Permitió que por las redes sociales se puedan llegar a más personas y el evangelio sea divulgado en todo el mundo.